Vamos a ver qué nos cuenta alguien que ha estado 30 años, nada menos, en la mismísima sala de máquinas de la política española. Hablamos de Iñaki Anasagasti. Y lo que nos ofrece es como un diagnóstico, una especie de chequeo médico al sistema desde dentro. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué te puede contar alguien que lo ha visto todo desde dentro durante 30 años? No hablamos solo de anécdotas políticas, sino de, oye, ¿cuál es el estado de salud real de la democracia? Es una radiografía, en toda regla, hecha por un testigo de excepción. Claro, para entender por qué opina lo que opina hay que ver de dónde viene. Fijaos, nace en el exilio, en Venezuela, hijo de exiliados vascos, y acaba pasando 30 años en Madrid. Ese viaje de fuera hacia el epicentro mismo del poder le da una perspectiva, única. Venga, pues vamos al lío. Anasagasti lo plantea como un médico. Sí, un diagnóstico con 3 síntomas muy claros que, para él, explican la situación actual. Y vamos a empezar por el primero, que según él es la madre del cordero, el origen de casi todo. Y el primer síntoma que señala es durísimo. Sostiene que la corrupción no era una cosa aislada, o un par de manzanas podridas, no. Era algo que venía de arriba del todo, del propio jefe del Estado. Casi nada. Y ojo que la acusación es muy directa. Él usa una palabra muy concreta, comisionista. No habla de una corrupción pasiva, de mirar para otro lado. Habla de alguien que, según su versión, participaba activamente para llevarse una comisión de los negocios. Y claro, la pregunta es, ¿y nadie se enteraba? Bueno, aquí Anasagasti habla de un pacto de silencio, una especie de acuerdo no escrito entre los grandes partidos y los medios para, básicamente, correr un tupido velo. El objetivo era proteger la figura del rey. ¿La consecuencia? Pues que la confianza en las instituciones que se supone que tienen que vigilar al poder se va por el desagüe. Además, es que esta idea no era solo cosa de los rivales políticos. Fijaos en la frase de Corina Larsen, alguien que lo conocía muy bien, un hombre que no distingue el bien del mal. Para Anasagasti esa frase lo resume todo. Esa confusión entre lo que es público y lo que es privado es, para él, el origen del problema. Y esta es la idea central de este primer punto, que cuando el ejemplo viene de tan arriba, el mensaje que cala en todo el sistema es demoledor. Es como decir, si lo hace el jefe, ¿por qué no los demás? La corrupción, al final, se normaliza. Vale, vamos con el segundo síntoma. Y aquí pasamos de la corrupción a una cuestión más de mentalidad. Anasagasti habla de una visión muy centralista, muy de todo se decide en Madrid, que choca de frente con la realidad diversa del país. Él lo llama directamente Madrid es España. Es esa idea de que los intereses de la capital son los de todo el país. Y esto, claro, para alguien que viene del País Vasco o para un catalán, pues es un problema. Es una visión que, según él, no entiende que España es mucho más que su centro. Al final, es un choque de trenes. Por un lado, una visión que quiere un Estado unificado, uniforme, donde el poder está en Madrid. Y por otro, una visión que dice, oiga, que somos varios pueblos, varias naciones, y la Constitución reconoce nuestra autonomía. Esa tensión, según Anasagasti, está siempre ahí, latente. Y tiene una anécdota que lo ilustra de maravilla. Cuenta que una vez le preguntó al entonces príncipe Felipe por qué había aprendido a pilotar cazas, pero no a hablar en euskera o catalán. Es muy simbólico, ¿no? Se le prepara para defender la unidad militar del Estado, pero no para abrazar su diversidad lingüística. Y llegamos al tercer y último síntoma, que en cierto modo es la consecuencia de los otros dos. Hablamos de la polarización, del ambiente irrespirable que hay en la política. O como él lo llama, el fango. Y fíjate qué paradoja señala. Dice que cuando ETA mataba, había una cierta contención verbal en el Congreso, un respeto. Y que ahora, sin esa amenaza, parece que se ha abierto la veda, que todo vale. La palabra que usa es esa, fango. Un barro en el que la política se ha metido y del que es difícil salir. Un ambiente donde ya no se debate, solo se insulta. El objetivo no es ganar una discusión con argumentos, sino aniquilar al contrario. Entonces, si juntamos las 3 piezas del puzzle que nos presenta Anasagasti, ¿qué tenemos? Corrupción en la cúpula, una visión centralista del Estado y una polarización tóxica. Para él no son problemas separados, sino que se retroalimentan y han creado, una auténtica tormenta perfecta. Resumiendo mucho su diagnóstico, una corrupción que lo impregnaba todo desde arriba, un centralismo que se resiste a aceptar la diversidad del país y una polarización que ha convertido el debate en un lodazal. Y a todo esto, súmale el ascenso de nuevas fuerzas políticas como la ultraderecha que lo cuestiona todo. Un cóctel, desde luego, muy complejo.
Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire, que es bastante inquietante. Con estas divisiones tan profundas, con todos estos frentes abiertos, ¿hacia dónde va la democracia española? Y la verdad, es una pregunta que hoy en día se podrían hacer en muchos otros países, ¿eh? Cuando se rompe el tablero de juego, ¿cómo seguimos la partida?